Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 5 de abril de 2016. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Corp Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube. Veamos entonces qué pasó el día lunes. Acciones internacionales se dieron las ganancias de la mañana. Luego de la caída del petróleo, recuerden que la tendencia con el petróleo se mantiene y esa frase que dijo Janet Yellen durante su decisión de tasas, en la economía podría estar en riesgo o el crecimiento de la economía global podría estar en riesgo si el petróleo volvía a descender, pues ha empezado a entrar en los inversionistas y se amarramos algunas caídas en el día de ayer. Si bien ayer fue descenso, aún se mantenía sobre soportes de corto plazo, hoy se espera una apertura mucho más bajista luego de que el petróleo esté oscilando cerca de los $35 por barril. Y acciones locales se mantienen con inercia compradora pese a caída del petróleo, es una inercia que se mantiene simplemente por lo que llamamos la tendencia. Por lo general, en la tercera onda de Elliott viene el movimiento del público que va llegando sin importar lo que está pasando en el panorama fundamental. Por eso hemos seguido con ascensos pese a que el petróleo sigue en niveles bastante bajos y de ayer se marcó un segundo cierre con velas de indecisión, velas con cuerpo estrecho en la parte media que nos ponen o nos hacen prestar atención sobre lo que podría ser un escenario de posible corrección. Así que continúan esos cierres de velas de indecisión. En el día de ayer se conocieron las órdenes de fábrica de Estados Unidos, caen 1.7% en febrero, el mercado estaba esperando una caída de 1.6%. También empieza un poco el debate entre los miembros de la Reserva Federal. Rosengreen de la Reserva Federal de Boston comentó que la economía necesitará más y más rápidos incrementos de tasas. También esto generó algo de volatilidad, pero pues, durante la semana es probable que tengamos también incluso a Janet Yellen hablando sobre lo que sería el panorama futuro de tasas de interés en los Estados Unidos. Así que hay bastante indecisión sobre ese tema en la Reserva Federal, que por ahora pues mientras estén los bajos precios del petróleo y la posibilidad de la desaceleración que continúe en las economías emergentes, seguiremos bajo la premisa de tasas bajas. El nivel de riesgo empezó a incrementarse en el día de ayer. No se descarta que durante la jornada tengamos un VIX mucho más alto. Recuerden que si cierra por encima de 16, aumentaría la probabilidad de iniciar un movimiento de corrección que pueda extenderse importante de la zona del 15-16. Por encima podríamos extender un escenario de mayor corrección. Corrección que empezó en Asia con caídas por encima del 2%. Fue una jornada ausente de fundamentales, así que básicamente la dirección la está dando el petróleo. Descenso, corrección después de rally previo. Lo mismo está pasando en Europa, caídas de más de 2% en medio de toma de utilidad del rally previo. La caída del crudo y datos económicos débiles favorecen ese movimiento. El PMI final de servicios de la zona euro se revisa a la baja en marzo de 54 a 53.1. Mercado esperaba 54.1, así que estuvo por debajo, aunque se mantiene en senda de crecimiento. En la corrección final, recuerden que hay un anticipo y se revisa después para el dato que ya quedará como oficial. Y las órdenes de fábrica de Alemania cayeron 1,2% en febrero, mercado esperaba crecimiento de 0,5%, así que descenso en órdenes de fábrica. Datos negativos y caída en el petróleo contribuyen a los descensos. Fitch Rating bajó la calificación nacional de largo plazo de A+, perdón, desde AA+, de las series que conforman la emisión de bonos ordinarios Avianca. Esto no es de Avianca Holding, es de Avianca, que es filial de Avianca Holding, por hasta 500 millones. Así que calificación y perspectiva negativa para Avianca. Deuda externa del país alcanzó los 111.197 millones de dólares, 39,8% es deuda privada, 60,2% es deuda pública. Esto significa un incremento de 38,1% del PIB. Ese incremento pues es porque el PIB en dólares es ahora menor y una porción del crecimiento que es mucho más baja corresponde a lo que es la mayor deuda. A las 7:30 conocimos la balanza comercial de Estados Unidos, aumenta déficit de 45.700 a 47.100 millones. No es un dato que defina tendencia durante el día, pero sí permite deducir que por ahora el tema de las exportaciones empieza a reducirse a medida que el petróleo también disminuye. Recordemos que Estados Unidos venía exportando también petróleo y la caída del petróleo es lo que está moviendo los mercados en el día de hoy. Tenemos a las 9 de la mañana publicación de puestos de trabajo, conocido como JOLTS, y a las 9 de la mañana también ISM no manufacturero sector servicios.
Pueden agregar algo de volatilidad durante la jornada, pero gran parte de la tendencia será definida por el petróleo. El petróleo nos definiría un buen movimiento, ya revisaremos los técnicos de ese activo. Mañana tenemos variación semanal de inventarios de crudo de Estados Unidos, una noticia que el mercado estará esperando, ansioso, básicamente porque viene una corrección fuerte y estamos llegando a las zonas de soporte. Dependerá de estos inventarios definir si tenemos un cambio de tendencia o no. Y también tendremos las minutas de la Reserva Federal, donde nos esperan mayores sorpresas. Simplemente conoceremos algo más sobre ese debate de tasa Fed, si esperan mayores descensos de la misma o no. Así que en términos generales, ha sido un día de movimiento de corrección si el petróleo no recupera pronto. Así que hemos estado por lo general sobre soportes de corto plazo y los comités previos siempre atentos al soporte, atentos al soporte. Si se empiezan a romper consecuencia del bajo precio del petróleo, podríamos iniciar una corrección un poco más profunda. Así que muy atentos a esos niveles en el día de hoy. Lo mismo para el mercado local, que pese al crudo retrocediendo, ha mantenido ese avance correlacionado con el mercado internacional y la euforia compradora por la liquidez de tantas ventas del año anterior. No obstante, luego de 2 jornadas de indecisión, si hay rupturas de soportes de corto plazo, podríamos estar iniciando un movimiento bajista. Así que importantes los soportes de corto plazo, como siempre, ya los delimitaremos en análisis técnico. Tenemos el índice Dow Jones 17,600, es la zona de soporte, es importante. Si hay un cierre por debajo de los 17,600, hablaríamos de poder corregir un poco más, incluso hasta los 17,100 o 16,900 en un caso más fuerte. Así que importante 17,600, la zona de soporte para mantenerse con tranquilidad. Si no logra recuperar durante la jornada del mercado, la caída puede extenderse, atentos a soportes de corto plazo. La indecisión también fue el común denominador en el IPSA en el día de ayer, 3.140, es la zona de indecisión en el día de cierre. Si hay ruptura de 3.110, hablaríamos de poder tener un movimiento bajista en la formación de hombro, cabeza, hombro. Así que importante los 3.110 como zona de soporte, su ruptura podría dar paso al inicio de un movimiento de corrección. Y el dólar en Colombia no se descarta que mantenga el impulso alcista en medio de un petróleo que empieza a descender. 3.030 como zona de soporte, posibilidad de volver a 3.090, 3.120, 120 es el siguiente nivel de resistencia, no se descarta presión alcista durante el día. Y el WTI se encuentra en estos momentos en 35.33, empieza a llegar a la zona de soporte más importante después de completar 3, 6, 7, 8, 9 jornadas de caída. Puede encontrar algo de presencia de compradores, algunos tomarán utilidad de los cortos, esperando lo que es la publicación de inventarios de crudo mañana, y en la tarde se puede conocer algo antes lo que es los inventarios API a las 4 de la tarde. Así que estamos llegando a zona de soporte, no se descarta el leve cierre de posiciones cortas, a un descanso, pero mañana será el rumbo de tener un día clave para determinar si descansamos o por el contrario ruptura del 34 y la caída puede ser mucho más profunda. Llegamos a zonas de soporte para el WTI. En cuanto al euro, 1.1340 la zona de soporte, mientras esté sobre ese nivel aún permanece con tendencia alcista, llegó a zonas de mínimos y en estos momentos 1.1377, igual con muchas velas de indecisión que por ahora no permiten tener una tendencia clara. Y vamos con nuestro mercado, vamos con el índice Colcap, que en el día de ayer logró mantener las ganancias, una velita de indecisión, mantiene la tendencia alcista, no obstante, 1.320 para hoy. Si rompe 1.320, daríamos paso a un movimiento de corrección un poco más fuerte hacia 1.270. Importante, continúa y persiste la divergencia en términos del MACD. Así que 1.320, ruptura de 1.320 daría paso a un escenario de corrección técnica. Si logra aguantar los 1.320, la posibilidad de continuar avances hacia siguientes zonas de soporte como lo son los 1.380 y 1.350. Así que por ahora 1.320, mientras esté sobre ese nivel hay posibilidad de continuar con el avance de ruptura, daría probabilidad mayor de un escenario de corrección. Es un día para estar muy atentos a los soportes de corto plazo. Banco de Bogotá se mantiene sobre 60 en el día de ayer con buen volumen, recuperándose. Si rompe de nuevo los 60, la caída puede ser a 58. Si logra aguantar 60, el ascenso puede ser a 62. Importante los 60.000 como zonas de soporte, 60 como zona de soporte. Vamos con acción de la Bolsa de Valores de Colombia, estamos 18 contra 17.5, 18 contra 17.5, si hay ruptura de 18 podemos avanzar a 18.6, si hay ruptura de los 17.5
la caída puede ser a 16.90. Importante 18 contra 17.5. 18 contra 17.5. Sigue el comportamiento lateral, no ha podido definir tendencia. Vamos con Celsia, 3.800. Mientras estemos sobre 3.800 aún puede alcanzar los 4.000. Ya el invierno parece estar llegando y la situación de energía empieza a moderarse. Aún falta, pero pues digamos que ya hay una luz para tener un mejor panorama en términos de energía eléctrica. ¿Y dónde pueden ver ese panorama? Tenemos la página de XM, filial de ISA, donde en cuanto a aportes hídricos estamos por encima de la media, así que el tema hídrico empieza a mejorar de manera considerable. Esto va a aliviar presiones sobre el sistema, sobre las termoeléctricas y también un poco sobre Celsia. No obstante, creo que el mercado ha reconocido buena parte con ese ascenso. Igual la correlación general con el mercado se mantiene. Este incremento pues, también obedece la correlación general con el índice Colcap, que si yo lo coloco en la parte inferior, pues vamos a encontrar, lo coloco en diferente eje, vamos a encontrar que hay una correlación muy alta entre el índice Colcap y esos movimientos. Así que si el Colcap también empieza a romper sus soportes de corto plazo, la presión bajista podría incrementarse. Importante entonces los 3.800, zona de soporte para mantener el impulso, lo contrario también podría iniciar un movimiento de corrección. Mantengan entonces alta correlación entre los activos del índice Colcap. Voy a dejar el Colcap, de hecho, para los próximos activos, lo voy a mantener en la gráfica para que vean la correlación con el índice. Logra ayer aguantar lo que son los 11.300 cementos Argos, mientras esté sobre 11.300 aún puede alcanzar 11.900, 12.300, solo perdiendo los 11.900 hablaríamos de tener una corrección un poco más profunda hacia primera instancia 11.000, siguiente nivel 10.600. Importante los 11.300 como la zona de soporte, 11.300 para cementos Argos. Continuaron avances para Cemex Latam Holding, la correlación también es evidente con el índice Colcap y 12.800. Vamos a dejar el 12.800 para hoy. Si logra aguantar 12.800, aún hay posibilidad de continuar avances hacia siguientes niveles de resistencia como los 13.800 y algo intermedio en los 13.400. Si rompe 12.800 se perdería el impulso alcista. 12.800 daría paso para un escenario de posible corrección de 12.200. 12.800 como la zona de soporte importante para mantener el impulso alcista. 12.800. Vamos con Canacol. Voy a retirar. También se aprecia parte de la correlación con el índice Colcap, así que en términos generales hay mucha correlación. Ayer amenazaba con ruptura, no obstante se acerca de nuevo a los 7.700, 7.800. Importante, tendrá que superar de nuevo los 7.900 para impulsarse a 8.500. Si no supera 7.900 después de cerrar cerca de soporte, puede descender a 7.500 y 7.300. Importante los 7.900 para cambiar de sesgo. 7.900, la zona de resistencia para tener un avance adicional. 7.900 para Canacol. Vamos con concreto. Aquí no hay tanta correlación, no participó tanto de los movimientos alcistas, aunque de todos modos tuvo incrementos. Sigue con 1100 como la zona de resistencia para poder avanzar al 150, de lo contrario 1060 la zona de soporte, si rompe 1060 volvería a la zona de 1010, seguimos 1060 contra 1100, los dos niveles claves para definir tendencias se encuentran en un comportamiento lateral. Corficol logra mantenerse en tendencia, pero presiona y amenaza con 38.500, aunque logra cerrar por encima de ese nivel. Si cierra por debajo de 38.500, recuerden falsa ruptura de resistencia y la presión bajista la puede llevar a 37.600 e incluso 37. Mientras esté sobre 38.500 aún puede avanzar hacia los psicológicos 40.000 y 39.800. Importante los 38.500 sigue siendo el cierre clave para mantener el impulso alcista, lo contrario la presión bajista podría volver. Recuerden que hay que estar muy atentos a los soportes de corto plazo en próximas jornadas. Vamos entonces con Ecopetrol, que sigue dentro de su zona de indecisión, marcando también velas del mismo tipo con menor volumen ante el descenso en el petróleo, solo superando 1340, 1360, hablaríamos del avanzar de nuevo, de lo contrario 1230 como zona de soporte, si hay ruptura de 1230 la caída puede ser a 1120. 1230 contra 1340, el que rompa primero nos daría dirección, no se descarta apertura con presión bajista en el día de hoy, vamos a estar muy atentos a esas zonas de soporte
Atentos a la del petróleo en el día de hoy y mañana. Vamos con Empresa Energía Bogotá, 1850, la zona de soporte. Mientras esté sobre ese nivel, recuerden que aún puede alcanzar 1950. Igual los técnicos no son muy precisos en este tipo de activo con esas velas. Ruptura de 1850 podría generar caída a 1800. Construcciones El Cóndor estaba avanzando con fuerza en el día de ayer, alcanzando niveles cercanos al 250. Aparecieron vendedores en el día de ayer, así que si no recupera pronto los 1210, hay posibilidad de que vuelva a 1160. Superando los 1210 podríamos avanzar a los 1270. Importante los 1210 como nuevo nivel de resistencia a corto plazo. Si no supera, no se descarta corrección a 1170. Si rompe 1170, la corrección puede ser más profunda. Si supera 1210, el avance continúa. La tendencia sigue siendo alcista. 1210 la resistencia para continuar con un avance adicional. Enca marca precio en el día de ayer con leve incremento. No obstante, no hay gráficas que puedan hacerse en técnicos con la liquidez relativamente moderada de ese activo. ETB permanece con tendencia alcista y permanece sobre los 590 como soporte y 610 como resistencia. Sigue estando en comportamiento lateral, el volumen ha descendido de manera considerable, estando 590 contra 610. Si rompe 610, el avance puede ser a 630. De lo contrario, la ruptura de 590 lo podría llevar a la zona de 570 y 560 como soporte más importante. Sigue en comportamiento lateral. Vamos con Éxito, que empieza a avanzar con velas mucho más de cuerpo más estrecho y volumen mucho más pequeño, así que continúa en tendencia alcista, pero empieza a cansarse con las velas tipo P11 que muestran la posibilidad de un lateral o corrección, así que apareció un 16 como resistencia intermedia. Si no supera pronto los 16, puede corregir a 15.200 y 15.100. Si rompe 15.100 ya hablaríamos de una corrección más profunda. Por ahora 16 nuevo nivel de resistencia, 15.200, 15.100 zona de soporte. Empieza a tener un poco de comportamiento lateral con leve presión bajista. Vamos con Grupo Argos, que logra ganar en el día de ayer 3.6%. El volumen no es muy alto. El nivel de soporte es 20.400 para hoy. Mientras esté sobre los 20.400, aún hay posibilidad de alcanzar los 21.800. Si pierde 20.400, la caída puede ser hacia los 19.200. Importante los 20.400 para mantener el impulso alcista, lo contrario iniciaría un escenario probable de corrección. Grupo Aval, poca liquidez en el día de hoy, cerca de los 1150, se ha mantenido sobre 1130, lo cual aún mantiene la probabilidad de los 1200. Si pierde los 1130, la corrección puede ser un poco más profunda hacia los 1090. Importante los 1130. Vamos con Grupo Sura. Continúa el avance 39.200. Si no logra mantener los 39.200, podría corregir hacia 38, 37.400. Si logra mantenerse sobre los 39.200, aún existe la probabilidad de alcanzar niveles cercanos a los 41. Importante los 39.200 para mantener el impulso alcista, 39.200. Seguimos con ISA, está pendiente entonces el 7, la segunda subasta de la segunda etapa del proceso de enajenación de Ecopetrol. Presionó los 8.500 en el día de ayer, pero se defendió ahí. Y lo bajó a 8.480. Mientras esté sobre 8.480, aún hay posibilidad de continuar hacia 8.900, 9.000. Si pierde los 8.480, no se descarta que pueda tener mayor presión bajista. 8.480 cambia un poco el soporte por la vela del día de ayer. Compradores se han defendido en esa zona con muy bajo volumen. Ayer la bolsa 8.480. Vamos con mineros. Sigue 2.400 contra 2.600. El oro en el día de hoy repunta un poco en el medio del escenario de riesgo internacional a 1.234 dólares la onza, así que estamos 2.400 contra 2.600. La liquidez también ha venido bajando. Si hay ruptura de 2.400, la corrección puede ser a 2.200. 2.400 como zona de soporte. Y Nutresa fuerte caída en el día de ayer, una de las más afectadas. Recuerden que hace unas semanas estuvo dejando en garantía su participación en Grupo Sura para obtener créditos con Banco Agrario por 200.000 millones. Presión bajista después de este movimiento, se acerca a una figura de doble techo. Esta es la figura, doble techo. Aún no hay confirmación. La ruptura de los 24.300 implicaría una caída cercana a los 22.800. Así que estamos todavía en tendencia alcista, una vela de ataque con un poco volumen el día de ayer. Si no cierra por encima de 25.200, aumenta la probabilidad de buscar los 24.300.
Y si rompe este nivel, iríamos hacia los 22.800. Importante los 25.200 como nivel de resistencia para Nutresa. Solo superando ese nivel podría volver a buscar 25.800 y anular la presión bajista. Si la herramienta cierra por debajo de 25.200, existe riesgo de una figura de cambio de tendencia como es el doble techo. Eso para Nutresa. Vamos con la acción preferencial de Aval. Vamos con preferencial aval 1160. Mientras estemos sobre 1160, aún existe la posibilidad de avanzar hacia los 1200. Si perdemos los 1160, la caída puede ser hacia los 1110. 1160 como la zona de soporte importante para este activo. Si hay ruptura, podríamos tener una presión bajista adicional. 1160, la zona de soporte clave. Bajan calificación a Avianca, no Avianca Holding, sí Avianca. Y Avianca Holding sigue en el comportamiento lateral. No ha roto el 1860, tampoco ha roto el 1930. Si rompe 1860 a la baja, podríamos tener una presión adicional hacia los 1750. Si hay ruptura de los 1930, podríamos avanzar a los 2000. Hay indecisión en términos de Avianca, hay que estar muy atentos. Bancolombia logra avanzar en el día de ayer, cerrando cerca de los máximos de jornada previa, manteniéndose todavía cerca de estos mínimos, máximos, perdón. Importante los 25.700. Mientras esté sobre 25.700, aún puede continuar hacia los 27. 25.700. Si pierde los 25.700, el descenso puede ser de nuevo 24.600. Para hoy será el soporte de corto plazo 25.700. Preferencial Carvajal Empaques. Tenemos no marca precios del 31, no actualizaremos niveles. Preferencial Da Vivienda. Frena el avance y cierra justo en el 27. Si cierra por debajo del 27, no se descarta que pueda corregir hacia los 25.700. Importante los 27.000 para mantener el impulso hacia los 28. Si pierde los 27, iniciaría posible escenario de corrección. Preferencial Grupo Argos en el impulso del día de ayer deja los 19 como zona de soporte. Mientras esté sobre 19, aún puede alcanzar los psicológicos 20.000. Ya estamos en un movimiento muy extendido por fuera de banda superior de Bollinger. Las bandas tienen una amplitud muy alta, lo cual implica que puedan aparecer una alta probabilidad de presencia de vendedores en próximas jornadas. 19 zona de soporte, alta probabilidad de vendedores para el día de hoy. Si rompe los 19 tendríamos un escenario de corrección más fuerte. Nos falta preferencial Grupo Sura y preferencial Cementos Argos. Preferencial Grupo Sura sigue con los 38 como el soporte de corto plazo. Si rompe los 38 iniciaríamos escenario de corrección hacia los 36.000. Si logra aguantar los 38, la posibilidad de 40.800 se mantiene. 38 como el soporte de corto plazo. Y terminamos con Pacific, que se desinfla en el día de ayer. Algo de suspensión, por lo que llaman el Circuit Breaker, que básicamente por la volatilidad lo suspenden un rato, no por información. Así que pierde un poco el impulso de la especulación de jornadas previas. Mucho volumen en ese activo y no descarten que la volatilidad continúe, aunque nos mantenemos alejados a los técnicos porque la volatilidad tan alta pues, no permite que los técnicos sean confiables. Es un tema más de especulación, de fundamentales, de nerviosismo. Bueno, entonces en términos generales, si el petróleo no logra recuperar pronto, es probable que iniciemos el movimiento de corrección. La señal técnica sería la ruptura de soportes de corto plazo. Si hay ruptura de esos niveles, la presión bajista podría iniciar. Vamos entonces con más con preguntas. ¿Que los precios del barril de petróleo y del mercado de las acciones son divergentes? Sí, divergencia significa uno sube, el otro baja, no hay guarda mucha coherencia, por eso digamos que el movimiento de tendencia alcista del último mercado era la correlación general y ese impulso de la inercia de los movimientos previos, pero el precio del petróleo de todos modos nos está alarmando y en algún momento si no logra mantener una tendencia alcista el petróleo podría darnos el paso a un escenario de corrección. La corrección se haría si rompemos soportes de corto plazo. La probabilidad de ese escenario ha incrementado a medida que el petróleo se acerca a 35. ¿Cuál es la zona de soporte más importante del petróleo? Esta zona. Estamos en la zona importante del petróleo, zona de promedios móviles 20-40, lo que era resistencia, ahora es soporte. Hoy es un día de soporte para el petróleo, el cual puede generarle alguna menor presión bajista después del día de ayer y ya los inventarios de crudo y las noticias próximas nos dirán si retomamos la tendencia alcista o iniciaríamos una presión bajista adicional. El RSI del WTI se encuentra en zona de sobrecompra, esta caída corresponde a una corrección reversión de tendencia principal. Por ahora sigue siendo una corrección de este movimiento alcista.
Ya si rompe 34 la corrección pues, sea más profunda, pero sí, es una corrección, no está en sobrecompra, estuvo ligeramente sobrecomprado previamente, por ahora ya está llegando a una zona donde los vendedores empiezan a tomar un poco más de control. Podría repetir Canacol. Bueno, vamos con Canacol. Recuerden que intentó romper en la jornada previa, pero se volvió 7.900 en el día de hoy, 7.900. Si supera 7.900 puede retomar el sesgo alcista, lo contrario no se descarta que pueda tener presión bajista en el corto plazo. Las fechas ex dividendo ya está disponible en la BBC, lo que es el informe de dividendos de 2016 de la bolsa de valores. Estas son las fechas ex dividendos de 2016. Entonces me preguntan por éxito. Vamos a buscar éxito y tenemos aún no se ha actualizado para la bolsa de valores, aún no está actualizado todo el informe de éxito. Las que están en verde ya han sido actualizadas, así que falta algún tipo de información. Ya les estaremos publicando cuando toda la mayoría de esto esté verde, pero hay algunos dividendos cercanos en el periodo abril que hay que tener en cuenta. Así que ya les estaremos informando sobre el particular. ¿Podrías, porfa, explicar qué quiere decir y cómo debemos interpretar las entradas y salidas de las zonas de sobrecompra y sobreventa? Bueno, sobrecompra y sobreventa hay en muchos indicadores, pero puntualmente está en el RSI. Lo que hace la plataforma es, según la teoría del indicador, estas velas verdes son señales de compra según la teoría del indicador y señales de venta según la teoría del indicador. Entonces, cuando un activo está sobrecomprado, como acá estuvo Canacol, significa que el mercado está comprando con mucha fuerza. No que vaya a corregir de manera inminente, pero sí que hay una euforia compradora. La salida significa, o sobrecompra, pero es cuando el RSI está por encima de 70. Si cae por debajo de los 70, da una señal de venta, que se dio en este caso, y viene ahora con la presión bajista. En el caso de la sobreventa, que podemos observarlo en el pasado, la sobreventa se da cuando él cae por debajo de los 30. Cuando el RSI cae por debajo de los 30. Si hay ruptura del 30 y sale hacia la alza, nos da una señal de compra. Esos son los niveles de sobrecompra, sobreventa. Estar sobrevendido no quiere decir que ya haya que comprar, sino que el mercado está en euforia vendedora y la señal de compra se da cuando logra salir de esa euforia compradora. Así que eso es lo que quiere decir sobrecompra y sobreventa. La fusión entre Avianca Colombia y Avianca Brasil, ¿cómo afectaría la acción? Básicamente lo que se buscan con ese tipo de fusiones es lo que encontramos como sinergias, disminuir costos operativos para mejorar la rentabilidad. Así que en términos de fusión y de disminuir rentabilidad, pues ayuda a la estabilidad de largo plazo de la compañía. ¿Por qué fue la caída de Nutresa? Recuerden que Nutresa desde que publicó la noticia de dejar en garantía su acciones de Grupo Sura por 400.000 para respaldar endeudamiento con Banco Agrario, pues el mercado se preocupa un poco sobre el tema de la deuda. No ve peligros inminentes, pero a medida que el endeudamiento de una compañía se incrementa, pues también se incrementa el riesgo. Con incrementar el riesgo del retorno esperado al inversionista es más alto y al aumentar el retorno esperado por el inversionista, al traer a valor presente los flujos futuros, pues nos da un menor valor presente neto. Así que ese movimiento lo había tenido antes y la llegada a resistencia implicó ese movimiento. Por ahora será entonces los 25.200 el nivel que dirá, bueno, esa vela fue un pequeño susto, o por el contrario podemos tener presión hacia mínimos previos. Recuerden que si hay ruptura de esos mínimos existe la probabilidad de una figura de doble techo. Es importante tenerlo en cuenta. La clave del petróleo es la reunión del 17 entre inventarios y la reunión del 17 será importante para el crudo. Así que lo que más esperan los inversionistas ahorita después de esta corrección serán fundamentales. Ex dividendo para Canacol, porfa. Canacol no paga dividendos. Avianca ya actualizó fecha ex dividendo. Vamos a ver en el informe si ya se actualizó la fecha ex dividendo. También tengo la plataforma. Recuerden que ustedes en el mercado tienen la ficha técnica. Recuerden consultar la ficha técnica en su plataforma. Y en su plataforma ya está actualizado los dividendos. Bueno, pero no está en la plataforma las fechas ex dividendo. Bueno, en cuanto a Bianca, recuerden que el dividendo bajó también a 50 pesos y todavía no lo ha actualizado la Bolsa de Valores de Colombia. Seguimos con preguntas por bandas de Bollinger. ¿Cuáles acciones están por encima de la banda superior? Muchas acciones están por encima de la banda superior, denotando también lo que se puede considerar como sobrecompra. Entre ellas se destaca sobre todo Grupo Argos, que continúa en el movimiento alcista, pero
presionando por fuera la banda superior. ¿Qué futuro se puede esperar con acción de Canacol? Por ahora, en el corto plazo, el susto seguirá siendo lo que es el petróleo. Si el petróleo no recupera y los temas de ingreso y utilidad por gas no cumplen con la expectativa, la presión puede ser bajista. Si lo contrario, el mercado logra superar la resistencia de corto plazo porque se enfoca más en lo que es el tema de gas. Por ahora, la resistencia de corto plazo será clave. Tenemos vela alcista en el WTI en este momento. ¿Cuál sería su próxima resistencia? Vela alcista en el WTI en estos momentos. No, bueno, pasó de 35.30 a 35.70. Hay volatilidad, pero recuerden que estamos en zona de soporte y por eso es que aparecen esos compradores. Estamos en una zona de soporte. Recuerden que después de tanta jornada no se descarta la toma de utilidad de cortos que presionen un poco al alza, pero dependerá los datos de estos 2 días de inventarios o noticias si la tendencia cambia. Pero es un día donde la caída del petróleo puede frenar a espera de mayores fundamentales. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y para el día de hoy atentos a soportes de corto plazo. Bueno, ya terminamos las preguntas, entonces muy atentos a los niveles de corto plazo. Vamos a iniciar con algo de presión bajista en la apertura y dependerá del resto de la jornada si el movimiento de corrección puede extenderse para las próximas jornadas. Muy buen día para todos.